Buenos días, hermanos. Para mí es un placer nuevamente poder estudiar las Sagradas Escrituras y sacar de ellas el provecho que contienen para nuestro crecimiento espiritual y nuestro conocimiento de nuestro Señor, para, como dice Pablo, llegar a su estatura, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos un tema que podría llamarse Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vamos a ver qué significan estas palabras. Para ello los invito a que leamos el Salmo segundo, el Salmo 2, que dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos que este salmo habla del reino del ungido de Jehová. Y me interesa el versículo 7 donde dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí vemos que después de este decreto, en el cual Dios dice que ha engendrado al Mesías, al ungido, le dice: pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Es decir, después de la declaración: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, el ungido recibe por herencia las naciones y todos los confines de la tierra, y los regirá con vara de hierro, como dice ahí en el versículo 9, que los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Por eso dice más abajo: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, que es el ungido, ¿cierto?, para que no se enoje. O sea, estén bien con el Hijo. Una versión dice: besad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Vemos en el Salmo segundo cómo al ungido se le promete la tierra en posesión, heredar la tierra. Algo similar dice Filipenses capítulo 2, un versículo muy conocido, que dice en el versículo 5, Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos que después de la muerte de Jesús y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cuando obviamente fue resucitado de entre los muertos, Dios lo exalta y lo resucita para su reino, para su trono, exaltándolo sobre todo lo creado. Dice Mateo 28, cuando Jesús comisiona a los discípulos para ir y predicar el Evangelio, dice en el versículo 18, 28-18 de Mateo, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como dice Apocalipsis 12, cuando Jesús es ascendido a los cielos, dice Apocalipsis 12:5:
Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Lo mismo que dice el Salmo segundo, que regirá con vara la tierra y los confines de la creación de Dios. Todo está sujeto a su poder y a su autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Salmo segundo dice en el versículo 8, pídeme y te daré por herencia de las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Hay un texto similar en el Salmo 72, que habla de el reino de un rey justo. Dice Salmo 72, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos menesterosos y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto se hará ruido como en el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí está hablando del ungido de Dios, el Mesías. Aquí está hablando y dando a conocer el reinado justo de este ungido, que no juzgará por la vista, como dice en otro lado, sino que hará justo juicio. Justo juicio, no como los reyes de este mundo, de esta tierra, que cometen injusticias y dejan desamparado al pobre, al huérfano, a las viudas, no las socorren, como promete que se hará aquí en este salmo, como este ungido, este rey, se esmerará por hacer justicia y proteger a los desvalidos. Ahora quiero que veamos una vez más el Salmo segundo, para detenernos en una frase, en un versículo, el versículo 7, porque aquí hay una discrepancia para algunos que creen que cuando dice mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, piensan que esa palabra engendrar significa ser creado, es decir, que el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, es una creación de Dios, es la primera criatura que Dios creó, y después, posteriormente, fueron creados todos los demás, ángeles, animales, seres humanos, la creación completa. Entonces, recurren a este versículo para decir que Jesús, el Mesías, el Cristo, es el primer ser creado por Dios, y le puso hijo por eso, por ser una criatura, o el primogénito de la creación, el primero en ser creado. Pero vamos a ver que esta traducción de engendrar no es lo mismo que crear. Claro, ustedes dirán, ahí dice engendrar, es decir, ser hecho en algún momento, pero la verdad que no es esa la interpretación de yo te engendré hoy.
Y para ello vamos a recurrir a un discurso de Pablo para que entendamos qué significa yo te engendré hoy. Vamos a ir a Hechos capítulo 13, ahí cuando Pablo estaba presentando defensa, dice Hechos 13, vamos a partir del versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Fíjense aquí en este versículo 33. La promesa cumplida es que Jesús fue resucitado, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, según el apóstol Pablo, que interpreta este Salmo 2, este versículo 7 del Salmo 2, dice que yo te he engendrado hoy significa que Jesús fue resucitado, es decir, que el ungido del Salmo 2 iba a ser resucitado. Entonces, yo te he engendrado hoy significa yo te he resucitado hoy. Y cita también otro salmo, miren, en el versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso el otro salmo dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces podemos ver aquí en Hechos 13, en este discurso de Pablo, que la frase mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, significa que el Mesías o el ungido iba a ser resucitado. No tiene nada que ver con creación. No significa que yo te engendré hoy, significa que el Mesías, el Cristo, fue creado en algún momento, lo que implicaría que tiene un principio, sino que está hablando de la resurrección de Jesucristo, del Mesías, del ungido. La promesa, por medio de estos versículos, de estos salmos, es que el Mesías sería resucitado. ¿Se entienden? Entonces, el Salmo 2, cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, que después de esta resurrección, que significa yo te engendré, que sería resucitado, después de la resurrección del Mesías, dice Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, y que Él los iba a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, después de la resurrección, el Mesías, el ungido, iba a recibir toda gloria, todo poder, en los cielos y en la tierra. Por eso que el Salmo 2 dice, pídeme, ya que te he resucitado, ahora pídeme por herencia a todas las naciones y los confines de la tierra. Y todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, en concordancia con lo que dice aquí este Salmo 2. Ahora, alguien me dirá, bueno, pero el Salmo 2 dice ahí claramente, yo te engendré hoy. Es decir, ahí está hablando de creación. Es una locura que usted diga que se refiere a ser resucitado. Bueno, Pablo lo dice, que el Salmo 2:7 está hablando de la resurrección del Mesías. Pero podemos comprobar que efectivamente ese texto de Salmo 2:7 significa resurrección. Y lo podemos ver en el libro de Hebreos, el capítulo 1.
de una forma bien sencilla. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Si la palabra engendrar significa ser creado, ¿por qué nunca Dios le dijo a un ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Es decir, los ángeles, como nosotros, son criaturas de Dios, fueron creados. Entonces no tiene sentido que Dios diga que a ningún ángel Dios le dijo nunca, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No tiene sentido, porque los ángeles fueron creados por Dios. Por lo tanto, podría decirles, yo te engendré, pero si ser engendrado significa ser resucitado, cobra sentido, porque Dios nunca ha resucitado a ningún ángel. Por eso que Dios a ningún ángel nunca le dijo así, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, Dios nunca ha resucitado a ningún ángel, ni lo va a hacer nunca, pero sí a su hijo, al ungido. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo te voy a resucitar, o te resucitaré. Ahí cobra sentido esta frase. Dios nunca a ningún ángel le dijo así, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, o yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Dios a ningún ángel nunca le ha dicho estas dos frases, pero sí al Mesías, al Cristo. Por lo tanto podemos concluir definitivamente que yo te he engendrado hoy significa yo te resucitaré, o yo te he resucitado hoy. Debemos acatar lo que enseña la Escritura, que aunque la palabra engendrado pareciera significar ser creado, no es así, sino que como enseñó Pablo, usando estos textos, se refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sería resucitado. Ya los salmos, por medio de David, nos están enseñando que el Mesías, el ungido de Dios, sería resucitado después de morir y dar su vida por todos en la cruz. Muerte de cruz, como dice Filipenses 2. Y después de esta resurrección se le daría todo poder y toda gloria, para que gobierne con vara de hierro a las naciones. Por último, quisiera leer un hermoso pasaje de el profeta Isaías, el capítulo 35, que también habla acerca del ungido y cómo obrará en esta tierra cuando venga, y cómo traerá paz y salvación, y cómo los creyentes saltarán de alegría por las bondades de nuestro Salvador, de el Mesías, que por medio de su muerte y resurrección heredó todo poder y toda gloria, y regirá las naciones con vara de hierro, y traerá justicia. Dice Isaías 35, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas.
y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Parte de esta profecía se cumplió con la venida del Señor, cuando hizo prodigios, milagros y portentos, sanando a todos los enfermos que venían a Él. Pero todavía queda una parte que es para el futuro, para su segunda venida, en el cual se cumplirán todas estas cosas, en el cual moraremos con Dios eternamente, en un gozo perpetuo, en el cual tendremos gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido, porque Dios estará con nosotros para siempre. El tabernáculo de Dios con los hombres. Moraremos en la Nueva Jerusalén. Y esa es el anhelo de todos los creyentes de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor en gloria, para estar con Él para siempre. Eso, hermanos, nos tenía preparado. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Pastor, ¿hay algún comentario con respecto al estudio de nuestro hermano? Bueno, solamente decir lo hermoso que es escuchar cómo la palabra de Dios referente sobre todo a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios ha sido una bendición en esta iglesia. Y lo digo no solamente por nuestro hermano aquí, que Dios lo ha inspirado muy bien a respetar la forma de comprensión de quién es el Hijo de Dios, sino que lo ha entendido, y él mismo acá en esta iglesia ha sido luz hoy al hablar de estas cosas, y también todos nosotros somos luz al hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y podemos entender por qué Él es el Hijo de Dios. Voy a repasar el texto que leyó el hermano de Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que le había antes prometido por su profeta en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, cuando Él tomó cuerpo nuestro Señor Jesucristo para venir a morir por nosotros en la cruz, escogió lo que estaba dicho en las Escrituras acerca de su Hijo, y nace de la simiente de David. ¿Y cómo Dios lo declaró si es de la simiente de David? Porque también habían reyes de la simiente de David, no solo David. Podría haber sido cualquiera de su descendencia también. Pero dice: el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, ¿cuál es la señal con la cual Dios declaró a sus discípulos, que escogió primeramente? Fue después de haber dado su vida por nosotros en la cruz. El Señor lo resucitó de los muertos. Es decir, por cuanto Dios los levantó de los muertos, Él cumplió la señal que Dios ha dejado de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Así que una de las tantas señales que lo declara es que el Señor lo resucitó de los muertos. Eso quiero comentar. Gracias, hermano.